Comencemos a ver ahora la preparación de los estados contables. Nosotros, por un lado, tendremos todos los recursos que forman parte de la empresa, ¿sí? Que son todos aquellos recursos que tienen la habilidad de proveer servicios o beneficios futuros a la empresa, y los agruparemos en lo que llamaremos los activos de la empresa. Pero si la empresa tiene recursos, es porque estos recursos fueron financiados. Entonces, por otro lado, vamos a registrar estas fuentes de financiamiento, que son las obligaciones que la empresa tiene con personas naturales o jurídicas, que reclaman derechos sobre esos recursos que han entregado y que por el momento se les adeuda. Y así tenemos, por un lado, los acreedores o personas distintas a los dueños de la empresa. Estas obligaciones se registran en lo que llamaremos los pasivos exigibles. Y por otro lado, las obligaciones para con los dueños de la empresa, que si bien también es un pasivo porque es una obligación pendiente que tiene la empresa, lo llamaremos, para diferenciarlo de los anteriores, el patrimonio o patrimonio neto. Entonces, como vemos, la empresa tiene un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que en su conjunto llamaremos patrimonio o patrimonio de la empresa. Y estará formado entonces por el activo, que son los bienes y derechos, es decir, los recursos con los cuales la empresa funciona; pasivo exigible, que son las obligaciones que tiene con los terceros, o dicho de otra forma, representa la fuente de financiación de terceros; y el patrimonio neto, que son las obligaciones con los dueños, o también dicho de otra forma, la fuente de financiación, el dinero que han puesto los inversores dueños de la empresa. De todo esto podemos sacar una ecuación patrimonial, ecuación fundamental en la contabilidad, y que cada vez que terminemos de hacer un balance o estado de situación patrimonial deberemos verificar que se cumpla, y que dice lo que veníamos diciendo: los recursos tienen que ser iguales a las fuentes de financiación. Por lo tanto, nuestra ecuación patrimonial dirá que el activo debe ser igual al pasivo exigible más el patrimonio neto. O de otra forma, podemos nosotros despejar de ahí el patrimonio neto y decir que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo exigible. Y cuando nosotros analicemos el patrimonio neto al final del ejercicio y lo comparemos con el patrimonio neto inicial, si el patrimonio neto final es mayor que el inicial, significa que el ejercicio ha arrojado utilidades. Y cuando el patrimonio neto final sea menor que el patrimonio neto inicial, esto implicará que el desarrollo del negocio generó pérdidas. Ahora bien, la cantidad de información que vamos a tener que registrar para llegar a estos estados finales, patrimonial y de resultados, es muy grande y muy diversa. Por lo tanto, para poder tener información, vamos a tener que agrupar toda esta información en grupos de elementos patrimoniales homogéneos. Y a cada uno de estos grupos de elementos patrimoniales homogéneos se lo va a llamar cuenta. A cada uno de ellos le daremos un nombre o título identificatorio que debe ser claro, que debe representar, que debe ser entendido con facilidad por cualquiera que lea el nombre de esa cuenta. Una vez que hayamos definido estas cuentas, nosotros vamos a armar un plan de cuentas. Es decir, cuáles son todas aquellas cuentas que vamos a poder utilizar. ¿Qué requisito debe tener nuestro plan de cuentas? Debe ser amplio, de manera que abarque todas las actividades de la empresa, es decir, todo aquello que nosotros queramos registrar debe estar en este plan de cuentas. Debe ser flexible para que se pueda adaptar a la evolución de la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos, cuando decíamos los principios contables, de la uniformidad. Es decir, que de un año a otro debemos mantener la uniformidad en la información.
Por lo tanto, como la empresa sí puede tener vaivenes, variaciones, el plan debe ser flexible para que manteniendo la uniformidad podamos registrar nuevos eventos. ¿Con esto qué quiero decir? Supongamos que a mí me interesa registrar las ventas por líneas de producto. Y yo fabrico camisas, pantalones y medias. Pero decido empezar con la fabricación de camisas. Entonces el primer año, cuando yo haga mi contabilidad, voy a tener registrado, por ejemplo, las ventas de camisas y voy a tener registrado el stock de camisas. Pero al año siguiente yo quiero empezar a vender los pantalones. Si yo no tuve previsto en mi plan de cuentas las ventas de los pantalones y el stock de pantalones, ahora no lo podría ingresar a mi contabilidad o tendría que modificar la contabilidad, lo cual por el principio de uniformidad de la información no debería ser. Entonces, mi plan de cuentas debe permitir que cuando yo agregue esta nueva unidad, que son los pantalones, yo tenga dónde registrarlos. Entonces yo lo que podría hacer es tener más de una cuenta de ventas y más de una cuenta de stock en mi plan de cuentas. El primer año solo tendré actividad en las ventas y en el stock de camisas, y las otras cuentas existirán, pero se mantendrán sin movimientos. Y recién serán activadas o se comenzarán a usar cuando yo en el segundo periodo comience a trabajar los pantalones. O sea, esta es la flexibilidad que nos debe permitir el plan de cuentas. Y desde el punto de vista formal, tendrá un sistema, además del nombre de la cuenta, tendrá un sistema de codificación numérico para que sea fácil identificarlo por grupos. Bien, vamos a ver ahora un plan de cuentas. Tengamos en cuenta que nosotros vamos a trabajar sobre este plan de cuentas, pero este es un plan de cuentas. La ley no exige, no dice cómo se arma un plan de cuentas. Hay una costumbre, que es la que usan los contadores, pero las cuentas que nosotros vamos a mencionar pueden existir o no en otros planes de cuenta. Los conceptos seguro van a estar, pero pueden estar con nombres diferentes. Lo que sí es seguro, o esto sí lo exigen los principios contables, es que el nombre que tenga cada cuenta debe ser bastante claro y debe representar, debe ser entendible por cualquiera que lea el balance. Vamos a empezar por el activo. Como vemos, el activo se divide en dos partes, un activo corriente y un activo no corriente. ¿Qué es esto del activo corriente y no corriente? En el activo corriente nosotros vamos a tener todos aquellos recursos, bienes, derechos que tiene la empresa y que se espera se hagan líquidos, es decir, se conviertan en dinero a lo largo del próximo ejercicio, es decir, a lo largo del próximo año. Todos aquellos recursos que se espere se hagan líquidos más allá del año se encontrarán en el activo no corriente. En cada uno de ellos, activo corriente y activo no corriente, se registran los recursos por grado de liquidez, del de mayor liquidez al de menor liquidez, es decir, del que se convertirá más fácilmente el dinero al que es más difícil convertir en dinero. Empecemos por nuestras cuentas del activo corriente. En caja lo que registraremos es el efectivo, que es a su vez este otro nombre que puede tener esta caja, o sea, esta cuenta, caja o efectivo. Representa eso, dinero en efectivo. La siguiente cuenta en orden de liquidez es la cuenta bancos, que representa los depósitos que la empresa tiene en cuentas corrientes o cajas de ahorro. Muchas veces estas dos cuentas, caja más bancos, se encuentran agrupadas en otra que se llama disponibilidades. Luego vienen en grado de liquidez las inversiones, que son todos aquellos elementos, bienes o recursos que la empresa tiene que no hacen a su función principal, es decir,
depósitos en plazo fijo, bonos, títulos, letras del Estado Nacional o de otros estados extranjeros, acciones de otras empresas, etc. Luego vienen todo lo que son derechos. Así tenemos documentos a cobrar, deudores varios, todo aquello que represente un derecho ya adquirido por la empresa. Entre ellos están los adelantos a proveedores, es decir, desde el momento que la empresa le dio un adelanto a un proveedor, ha generado el derecho de recibir algo a cambio. Y luego vienen los bienes de cambio. Bienes de cambio es un nombre muy genérico que representa materia prima, insumos, materiales, mercadería ya lista para ser vendida, mercadería en proceso de producción, partes y piezas en el stock, repuestos, etc. Por supuesto, lo puedo agrupar con el nombre de bienes de cambio o lo podríamos tener dividido en diversas cuentas según el nivel de información que necesitemos. Y después tenemos dos cuentas que están marcadas en rojo. Son dos cuentas muy particulares. En alguna época inclusive estuvieron en el pasivo, pero en realidad no son cuentas de pasivo y en el activo van con signo negativo. La cuenta provisiones representa una provisión, o sea, una reserva de dinero que vamos a hacer por ciertas obligaciones que han devengado en el periodo que estamos cerrando, es decir, cuya obligación se ha generado, pero que vamos a pagar en el próximo periodo, es decir, se van a realizar en el próximo periodo. O sea, vamos a reservar dinero, por ejemplo, para los sueldos del último mes del ejercicio, que al cierre del ejercicio son una obligación, han devengado, pero lo vamos a pagar en el ejercicio siguiente. O vamos a reservar dinero para el pago del impuesto a las ganancias, que cuando nosotros cerramos el ejercicio, hacemos el cálculo de la utilidad y ya sabemos que vamos a tener que pagar ese impuesto, pero recién se pagará en el próximo ejercicio. Y las previsiones es una reserva de dinero que se hace por obligaciones que es altamente probable que se tengan que pagar, porque suelen suceder habitualmente, pero cuya obligación no existe al cierre del ejercicio. Como podría ser, si estamos hablando de una empresa grande, va a ser una reserva para pago de indemnizaciones, por ejemplo. Luego tenemos el activo no corriente. En el activo no corriente encontramos inversiones, pero ahora de largo plazo, o sea, es el mismo concepto de la cuenta de inversiones del activo corriente, pero con vencimientos a más de un año. Lo mismo sucede con los documentos a cobrar a largo plazo. Y luego viene todo aquello que reconocemos como bienes del capital fijo o activo fijo, es decir, los que usamos repetidamente a lo largo del periodo productivo, por lo tanto no esperamos convertirlos en dinero en el próximo periodo. Y ahí tenemos rodados o vehículos, máquinas y herramientas, muebles y útiles, edificios, bienes inmateriales, terrenos, etc. Luego pasamos al pasivo. Como ven, el pasivo exigible también está dividido en corriente y no corriente. Y esto es algo similar, pero aquí no hablamos de grado de liquidez. Aquí decimos que las cuentas se dividen en corriente y no corriente por el grado de exigibilidad. Es decir, en qué momento esas obligaciones no serán exigidas por los terceros. Si la exigibilidad es menor al año, estarán esas obligaciones en el pasivo corriente. Y si es mayor al año, estarán en el pasivo no corriente. Acá podríamos tener una cuenta que diga deudas a pagar e incluya todas nuestras obligaciones de corto plazo en el pasivo corriente, o deudas a pagar a largo plazo en el pasivo no corriente, o podemos dividirla en distintos tipos de deudas si queremos más información. Podríamos decir, por ejemplo, proveedores, que son las deudas en cuenta corriente con nuestros proveedores, acreedores varios son obligaciones a pagar por otros servicios recibidos, adelantos en cuenta corriente representan aquellas mercaderías que estemos debiendo entregar porque nos dieron un anticipo, documentos a pagar, sueldos a pagar, cargas sociales a pagar,
impuestos por pagar, o si no, los dividendos que aún no se han pagado, que representan los beneficios que se deben pagar a los socios. Y luego tendremos el pasivo exigible no corriente, donde tendremos lo mismo pero de largo plazo, documentos a pagar a largo plazo, acreedores prendarios, hipotecarios, etc. Y finalmente nos encontramos con el patrimonio neto, que son las obligaciones de la empresa para con los dueños. ¿Y en qué consisten? Están ordenadas en cierta forma en un orden cronológico. Primero los socios aportaron capital social, entonces ahí figura. Luego están las reservas, que son reservas de tipo legal. La ley exige en determinadas condiciones que hay que hacer un depósito en el Banco Nación, que en algún momento será devuelto, pero mientras tanto es dinero que deben aportar los socios en nombre de la empresa y por lo tanto es una obligación que la empresa tiene para con ellos. Y luego vienen los resultados. Podríamos tener resultados de ejercicios anteriores que no fueron distribuidos y por lo tanto es una deuda para con los socios. Y finalmente los resultados del ejercicio actual. O sea, primero debemos calcular el cuadro de resultados y el resultado que nos haya dado forma parte del patrimonio neto. Una vez que hicimos todo esto, debemos verificar la ecuación patrimonial. Es decir, que el total de activo debe ser igual al total del pasivo exigible más el patrimonio neto. Pero primero vamos a pasar a la estructura de un estado de resultados. Vamos a ir primero al que figura acá como sistema de costeo por absorción. Es decir, tenemos dos formas de hacer un cuadro de resultados. Cuando entremos en los sistemas de costeo, vamos a ver que cada uno de ellos usará una u otra. Entonces las vamos a ver. Básicamente un estado de resultados es ingresos menos egresos. Y eso nos dará los resultados. Entonces, vamos a ir a lo más básico. ¿Cuál es nuestro ingreso en una empresa por definición de ingreso básico? ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Producir algo para la venta. Entonces, lo primero que tenemos es lo que llamamos ventas, también lo pueden ver como ingreso por ventas, o todos nombres que tengan que ver con eso. ¿Sí? Ventas netas. Entonces, esto representa el primer ingreso. Ahora, para nosotros hacer una venta tenemos un costo, que es el llamado costo de ventas. A mí me gusta más llamarlo costo de la mercadería vendida, que es lo que nos cuesta producir aquello que vamos a vender. Entonces, lo primero que tenemos es ingreso por ventas menos costo de ventas, y esto nos da un primer resultado, al que llamamos ganancia o margen bruto. ¿Sí? Esto en una empresa productiva nos está hablando del resultado de la producción. Es decir, yo tengo un ingreso por ventas de X cantidad de dinero y para producir esa mercadería que vendí tuve que gastar tanto dinero. Entonces me habla de mi eficiencia como productor. Y esto vale también para un servicio. Si yo me pongo en el caso de simplemente ser un revendedor, es decir, yo voy a revender teléfonos celulares. Ese es mi trabajo. Entonces yo vendo un teléfono celular en, no sé, 15.000 pesos. Pero como yo soy reventa, se lo tuve que comprar a alguien que lo produjo, que lo importó, que hizo algo. Y a mí, ¿cuánto me salió? 13.000. Ese es mi costo de ventas. ¿Sí? Bien. Una vez que calculé la ganancia o margen bruto, resto todos los demás gastos que yo necesito para poder trabajar. Y así me aparecen los gastos de administración, comercialización, gastos generales, amortizaciones y finalmente otros ingresos y egresos que normalmente son de tipo financiero. Es decir, multas a favor o en contra, por eso hablo de ingresos y egresos, por haber pagado tarde una factura, intereses que he cobrado
o pagado por financiar una venta o una compra de materiales, etcétera. ¿Sí? Normalmente son ingresos y egresos de tipo financiero. Y cuando a la ganancia bruta o margen bruta le resto todos estos gastos, obtengo un primer resultado, que es un resultado de toda la operación, pero que yo digo acá antes de intereses e impuestos. Es decir, es el gasto de la operación sin tener en cuenta la financiación que haya utilizado. Sería como si todo el dinero fuera propio, y luego sin tener en cuenta tampoco la parte que va a retirar el Estado. ¿Por qué hago este resultado antes de intereses e impuestos? Porque esto me va a dar cuál es el resultado de mi propia operación. ¿Por qué me importa esto? Porque una operación económica de cualquier tipo, comercial, productivo, un servicio, yo voy a querer saber si me deja ganancia o no, independientemente de cómo la financie, porque las formas de financiar son varias y yo las puedo elegir. Entonces, con el resultado antes de intereses e impuestos, yo lo que puedo analizar es el resultado propio de la operación, independizándome de cómo ha sido financiada. Y luego sí meto la financiación cuando hago la resta de los intereses. Entonces ahora sí tendré un resultado neto antes de impuestos, se pagará el impuesto a las ganancias, que en nuestro país es del 35%, y esto me dará el resultado neto, que es el monto que finalmente se repartirá entre los dueños o los inversores de la empresa. El otro sistema de costeo es similar, pero tiene más que nada que ver con la organización o el ordenamiento de los gastos en función de cómo los distribuyo entre fijos y variables. Por eso esto lo veremos cuando entremos en la parte de costeo. Pero básicamente vamos a ver que es la misma organización. Nosotros tenemos ventas, o sea, el ingreso por ventas, menos los costos de producción. A esto lo llamaremos contribución marginal, ¿sí? Que sería en cierta medida similar a esta ganancia bruta. A esto le restamos todos los demás costos fijos: administración, comercialización, gastos generales, amortizaciones, y luego ponemos los demás ingresos y egresos financieros. Y una vez más llegamos al resultado antes de intereses e impuestos. Es decir, lo único que hemos hecho entre un sistema y el otro es los gastos distribuirlos de manera diferente, pero no más que eso. Esto quedará más claro cuando lleguemos a la unidad de costos. Y luego del resultado antes de intereses e impuestos, todo sigue igual que en el caso anterior. Entonces ahora lo que nos falta ver son las cuentas de resultado. Así, cuando hablamos del balance o estado de situación patrimonial, vimos las cuentas patrimoniales, es decir, las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto. Ahora vamos a ver las de resultado o cuentas de ganancias y cuentas de pérdidas. A mí me gusta más llamarlas cuentas de ingresos y cuentas de egresos. Pero bueno, son los tres nombres que pueden tener: cuentas de resultado positivo o ganancia o ingreso, cuentas de resultado negativo o pérdidas o egresos. Entre las cuentas de ganancias, la primera que tenemos es, como les había mencionado antes, la venta o el ingreso por venta o el ingreso neto. Y luego podemos tener ingresos por alquileres que hayamos cobrado, por descuentos que hayamos obtenido o por intereses que le hayamos cobrado a los terceros. Cuando vamos a las cuentas de pérdida, tenemos nuestro costo de ventas o de mercadería vendida, es el costo de haber producido eso que vendimos. Recuerden que siempre que hay una venta hay un costo de venta. Y luego tenemos todos los demás gastos, ¿sí? Gastos generales, los sueldos pagados, cargas sociales pagadas, los impuestos pagados, los descuentos que hayamos concedido, los intereses que hayamos pagado, alquileres pagados, amortizaciones. Y después, bueno, dentro de la particularidad de cada empresa podrá haber otras cuentas de ingresos y otras cuentas de egresos. Si resumimos ahora todo nuestro proceso contable,
Recordamos entonces que tenemos la operación económica, debe tener un documento respaldatorio y este documento se registra en el libro diario en forma cronológica. Acá vamos a aclarar, yo no puedo tener ningún documento que no haya sido registrado y no puedo tener ningún registro que no tenga un documento asociado. Ambas cosas son consideradas un delito. Una vez que hice el registro en el libro diario, hago la mayorización o paso las operaciones al libro mayor. Luego hago el balance de comprobación de sumas y saldos, hago una serie de ajustes que forman parte del proceso contable y establezco los estados contables. Y una vez que tengo los estados contables, esto pasará por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas para ser aprobado. Será discutido en la reunión de los socios, en la reunión del directorio, ahí deberá ser aprobado y se establecerá qué parte de los beneficios, en caso que hayan sucedido, se repartirán entre los socios y qué parte se dejarán financiando nuevas operaciones dentro de la empresa. Y estamos en condiciones, una vez que tenemos los estados contables, de pasar a lo que es el análisis de los estados contables. Pero antes de ir al análisis de estado contable, que va a estar en un video a continuación, vamos a ver rápidamente este ejercicio de estados contables para ver todo este proceso con algún ejemplo. Ni siquiera vamos a ver todos los ejemplos, ¿sí? Acá, por ejemplo, decimos que inicia la actividad comercial con un depósito de 40.000 pesos en efectivo, una cuenta corriente en Banco Nación con 25.000, mercaderías por 10.000 y una deuda documentada a terceros por 5.000. Este documento hay que llevarlo al libro diario. Bueno, luego dice que vendemos mercaderías por 3.000 pesos, por lo que recibimos un descuento del 10%. Registramos el costo de la mercadería vendida, que fue de 2.000 pesos. Compramos un aire acondicionado por 2.500, pagamos 2.000 en efectivo y el resto a 30 días. Y finalmente cancelamos el pagaré de 5.000 pesos en efectivo, por lo que nos dan un descuento del 10%. Vamos a ver algunos de estos movimientos. Los movimientos en el libro diario. El primero decía que se establecía la sociedad, por lo tanto tenemos constitución de la sociedad, primer movimiento, y tenemos que se depositaban 40.000 pesos en caja, 25.000 en el Banco Nación, entraban 10.000 pesos en mercadería, y todo esto se conseguía, ¿sí? Suma 75.000 pesos por aportes de los socios 70.000 y un documento a pagar de 5.000. Por lo tanto vemos que el debe, 75.000, es igual al haber, 75.000. O sea, todo lo que entra es igual a lo que sale. Todas las cuentas que reciben deben a las cuentas que dan. ¿Sí? Son los principios de la partida doble. Y como ven, en este caso decíamos que por lo menos tiene que haber dos cuentas, una que recibe y una que da. En este caso tenemos 3 que reciben y 2 que dan. Luego se vendía mercadería. Cuando vendemos mercadería hay un ingreso de dinero, por lo tanto tenemos 2.700 pesos que entran, pero habíamos dado un descuento, ¿sí? Por lo tanto hay un descuento de 300. ¿Y esto contra qué va? Contra la cuenta ventas. Sí, el ingreso, porque lo que hicimos fue una venta y este es el ingreso por ventas. Pero también decíamos que si hay una venta, debe haber un costo de esta venta. Entonces registramos el costo de la mercadería que se entregó, que fue 2.000 pesos, contra la mercadería. Es decir, bajó nuestro stock de mercadería en 2.000 pesos. Bueno, luego viene la instalación del aire acondicionado y la cancelación de deuda, ustedes lo pueden seguir mirando. Ahora bien, acá nosotros tenemos todo registrado en orden cronológico, es decir, en la medida que fue sucediendo. Pero si nosotros pensemos que acá solamente en 5 movimientos encontramos caja una vez, caja 2 veces, caja 3 veces, caja 4 veces, a veces
recibiendo, a veces entregando. Obviamente, ya si uno pregunta rápidamente, ¿y cuál es el saldo de la caja? Y ya se empieza a complicar. Imagínense todos los movimientos de una empresa a lo largo de un año. Por eso el paso siguiente al libro diario es la mayorización, es empezar a ordenar estos registros. Entonces vamos a tener una cuenta o una hoja del libro mayor por cada una de nuestras cuentas. Y lo que vamos a registrar es lo siguiente. Vayamos a la cuenta caja. La cuenta caja tuvo primero un ingreso por 40.000, luego un ingreso por 2.700, tuvo una salida de 2.000 y otra de 4.500. Entonces, sumamos los ingresos a la caja que están en el debe, 42.700, los egresos de caja que están en el haber, 6.500. Y esto, si hacemos la diferencia, nos da un saldo deudor, porque es mayor lo que hay en el debe que en el haber, de 36.200 pesos. Y así empezamos a tener información, ¿sí? Tenemos las sumas del debe y del haber, sumas del debe y del haber para cada una de nuestras cuentas, y tenemos el saldo, que será deudor o será un saldo acreedor, como en este caso. Y así hacemos los registros en el libro mayor o mayorización. Y ahora vamos a pasar a lo que llamábamos nuestra cuenta de o nuestro balance de sumas y saldos. Lo que vamos a registrar es, en la parte de sumas, la suma del debe y del haber de cada una de las cuentas. Y en la parte de saldos, el saldo, según corresponda a saldo deudor o saldo acreedor. Entonces nosotros vemos, si vamos a la caja, en el balance de sumas, tenemos 42.700 en el haber, que es lo que había ingresado, en el debe, perdón, y en el haber 6.500. Así para las demás cuentas. Y en el balance de saldos tenemos, en este caso, saldo deudor, 36.200. Y así para el resto de las cuentas. Finalmente hacemos la suma del debe en el balance de sumas, la suma del haber en el balance de sumas, y nos debe dar igual. Luego hacemos la suma del saldo deudor en el balance de saldos, la suma del saldo acreedor en el balance de saldos, y nos debe dar también igual. El hecho de que se cumplan estas igualdades nos indica que todos los movimientos fueron realizados correctamente y estamos en condiciones de pasar finalmente a nuestros estados de situación patrimonial y a nuestro cuadro de resultados, donde lo que vamos a volcar son los saldos de nuestras cuentas. Y así es como... Y llegamos entonces de esta manera a nuestro estado de situación patrimonial o balance y al estado de resultados. Si nosotros vemos primero el estado de resultados, vemos que tenemos el ingreso por ventas de mercaderías, menos, bueno, en este caso más descuentos obtenidos, y luego tenemos todos los gastos, es decir, todos los egresos, ingresos menos egresos nos da el resultado del ejercicio. Este resultado del ejercicio, como ven, lo vamos a trasladar al patrimonio neto en nuestro balance. Y en el balance tenemos el activo, primero corriente y después el activo no corriente. Hemos pasado los saldos de cada una de las cuentas del activo y hemos totalizado. Luego tenemos el pasivo con sus deudas comerciales y proveedores, el pasivo total y el patrimonio neto, donde registramos el capital social y el resultado del ejercicio actual en este ejercicio. Puede haber otras cuentas que en este ejercicio no están. Entonces totalizamos pasivo más patrimonio neto y verificamos que esta suma sea igual al activo. Y así terminamos de realizar nuestros estados de situación. En esta